Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La presidenta del Consejo de Educación Superior, Catalina Vélez, ofreció disculpas públicas por el uso de la expresión cholo durante su intervención en la Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional. Reconozco el error en el que incurrí el viernes 26 de junio durante la sesión de la Subcomisión de Seguimiento a la Intervención de la Universidad de Guayaquil, dijo Vélez en un comunicado emitido la noche del martes 30 de junio, y agregó: presento mis disculpas ante la ciudadanía en general y en particular para las y los ciudadanos autoidentificados como cholos, sea por su origen o por su historia ancestral. Tras la polémica suscitada por la expresión de Vélez, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, emitió medidas de cumplimiento obligatorio. La Defensoría rechazó las expresiones discriminatorias de Vélez, quien, al parecer sin darse cuenta de que su micrófono seguía encendido, tras terminar su intervención, dijo cholo al asambleísta de Santa Elena, Jimmy Candel, presidente de la mesa legislativa, por lo que dispuso a la presidenta del CES ofrecer disculpas públicas y realizar un curso de sensibilización y educación por sus declaraciones cargadas de prejuicios étnicos. Ocho horas 40, está con nosotros ya Jimmy Candel, asambleísta y presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Y esto del micrófono abierto ya les va pasando factura a un poco de personajes, ¿no? Un poco de personajes. En la Asamblea les pasó factura a la expresidenta, ¿no? Elizabeth Cabezas. Y también al presidente de la Comisión de lo Económico, el señor Albornoz, que estaba hablando con la ministra Paula Romo y cuando se negociaba la ley humanitaria. Y ahora le pasa factura a esta funcionaria que ha pedido, por cierto, disculpas. Pero más allá de esto, del descuido de no apagar el micrófono, están los conceptos, asambleísta Candel. ¿Cómo nos referimos entonces al tema que nos trae a conversar esta mañana? Muy buenos días. Buenos días a Pichincho Universal, a ustedes por esta oportunidad de dirigirme a los ecuatorianos a través de Pichincho Universal. Bueno, no deja más de ser un incidente provocado por la aplicación Zoom, que definitivamente nos coge a veces y estamos expuestos todos a que no apagamos nuestro micrófono y seguimos hablando y exponemos cosas que a veces nos dejan sorprendidos. Lo que ocurrió en la Comisión de Educación pues no deja de ser pues algo que no pensábamos las dimensiones que iba a tomar y la reacción que la ciudadanía iba a tener. Imagínense la cantidad de likes, de gestos de solidaridad, de cuestionamientos a la aplicación de una terminología que en definitiva depende cómo se lo diga, o es un insulto o es un halago. Yo realmente lo tomé como un halago, porque para mí, porque soy oriundo de esta provincia donde su gran cantidad de población somos los que nos denominamos cholos, para mí no fue un insulto. En todo caso, sí supe recibir por los gestos de solidaridad de mucha gente porque pensaron que se me había maltratado. Pero en todo caso, yo creo que somos políticos y tenemos que estar expuestos a cualquier expresión que salga de las personas con quienes tenemos que compartir trabajos. Y en este caso con la presidenta del Consejo Nacional de Educación Superior, que lamentablemente se le deslizó un sentimiento que de alguna forma los expertos en desigualdades, expertos en etnias, lo interpretan a su manera. Pero en todo caso, nosotros consideramos que tenemos que seguir adelante y respetar todo lo que significa la acción en beneficio de la educación superior en el país. Asambleísta Díaz, de Salud, a Licenia Espinel. Para usted ya es un incidente superado, usted tiene una actitud bastante caballerosa después de haber pasado por esta situación, pero ya es un tema para usted superado. Yo pienso que sí, yo creo que queda como antecedente la expresión brindada, pues las disculpas públicas hechas por Catalina Vélez, pues ya han sido presentadas. No era a mí, yo creo que no la merecía yo porque
quien se merecía en verdad era el pueblo ecuatoriano, a los más de 2 millones de cholos existentes en el país, y que son pues un sector tan importante del país que muchos se sintieron lesionados porque por la forma en que se habló. Qué cholo que está ese fondo. O sea, refiriéndose, dice ella que no era el fondo de mi imagen, sino a otro. Pero en todo caso, esa fue la reacción que lo tomó mucha gente. Y mire la cantidad de likes, la cantidad de visualizaciones y de repeticiones de la grabación, que ya pues superan una gran cantidad significativa de lo que significó el efecto que provoca en la ciudadanía. Asambleísta Candel, en otro tema, perdóname, Guasito, disculpas públicas, aclaraciones, comparecencias, pedidos de investigación han sido varias de las respuestas que han surgido desde la Asamblea Nacional tras el escándalo por la entrega de carnés a personas con discapacidad que topa directa o indirectamente a por lo menos 6 legisladores. ¿Cómo mira usted esta situación, asambleísta Candel? Bueno, yo entiendo que hay el exceso de las personas que tienen función pública de aprovecharse de un derecho que lo estableció la ley. Mire que el compañero asambleísta Israel Cruz, que da su explicación, que es un hombre ya de la tercera edad, que es un hombre que ha superado un cáncer y que tenía pues una calificación de discapacidad bastante fuerte, aprovechó para de alguna forma lograr algún beneficio de ello. Y sin embargo el presidente Correa le responde y le dice que gracias a la ley que ellos crearon se han beneficiado muchas personas. Pero en todo caso, las explicaciones que ha brindado Elizabeth Cabezas, las que ha brindado también el mismo Israel Cruz, no son las mismas de otros legisladores que en definitiva sí se demuestra con claridad que han aprovechado estas circunstancias. Es lamentable porque un derecho que se ha logrado, que se ha conseguido, en realidad beneficioso, porque si tú tienes un problema de discapacidad, obviamente lo que vas a aprovechar para poder lograr es algún equipo o algún mecanismo para mejorar esa discapacidad. Pero entró en la discusión y el debate el tema dentro de la Asamblea Nacional, pues hay los justificativos de cada asambleísta. Yo tengo que lamentarlos porque en muchos de ellos hay gratos amigos a quienes aprecio, considero y les reconozco su capacidad. Pero en todo caso, no somos perfectos y nunca se nos escapa alguna acción que en definitiva afecta principalmente a la institución a la que nos pertenecemos. El tema es que uno se pregunta lógicamente, ¿no? Si yo tengo una discapacidad auditiva, si tengo alguna discapacidad, no sé, visual, etcétera, no remedio en nada, como usted dice, asambleísta, comprándome un auto de lujo, un Mercedes-Benz o una camioneta 4x4 que vale $90,000. Y ahí entonces cuando uno dice, esto es un uso doloso de un instrumento que puede servir para muchísima gente que en efecto tiene discapacidad y que no ha sido atendida por años, que medran por las instituciones solicitando ese carnet durante 2, 3, 4 años y al final nunca lo consiguen. Es que ahí está el quid del asunto, asambleísta. Y estas personas que hacen ese uso doloso, que aprovechan de las circunstancias y que además son personas que cuentan con recursos económicos y muy buenos, porque tienen bastante plata, se les ve nomás. Aprovechen para importar vehículos de lujo, ya basta. Tienen que ser sancionados. Lo mínimo que tienen que ser es destituidos. Esto es lamentable porque fíjese, de acuerdo a cómo se va siguiendo el hilo de las cosas y de los trámites que se han seguido, es lamentable observar que ya se hizo un esquema organizacional en la que desde el mismo Ministerio de Salud se oferta y se pone tarifas a entregar un certificado o un carnet de discapacidad. Ya tiene una tasa, tiene un valor. Por eso que mucha gente se queja que tiene en realidad discapacidades y merece tener un carnet. Se le torna difícil conseguirlo
y de pronto sale algún acomedido de decirle, yo le consigo a cambio de tanto. Y esa parte tenemos que saber. Por eso ya se planteó dentro del Pleno de la Asamblea Nacional que se entregue el listado de todos los legisladores y de todas las personas a las cuales le han entregado carnet de discapacidad y que han logrado con esos carnets. De tal forma que sí es importante que no solamente estamos viendo que hay legisladores, también hay funcionarios públicos, hay representantes de instituciones públicas que también lo han conseguido. Entonces hay que investigar al departamento, al ministerio que otorgaba estos carnets para poder buscar y sancionar a quienes han sido los responsables de que este hecho se constituya en un hecho más de corrupción de este gobierno que lamentablemente va de tumbo en tumbo, demostrando en el país que tenemos cada día actos de corrupción que lamentar. El problema, asambleísta Candel, es que se anuncian investigaciones, se anuncian sanciones, no hay nombres de responsables de alto nivel, siempre se va a romper la cuerda por el lado más fino. Y también el problema es que es coartando el derecho al acceso a la información que tenemos los ciudadanos. Ya no se puede ni siquiera entrar a los portales de las aduanas o del mismo Ministerio de Salud para verificar quiénes tienen o no tienen este carnet. Y si las personas que lo obtuvieron cumplen con las características de discapacidad para obtener el determinado porcentaje que consta en esos documentos. Al respecto, ¿qué puede hacer la Asamblea? Si hay una ley que se supone se debe cumplir, que es el acceso a la información, y eso se está coartando. Bueno, realmente eso es lo que nosotros tenemos que demostrar como trabajo dentro de la misma Asamblea Nacional, que las comisiones legislativas correspondientes comiencen a investigar y hagan el control político correspondiente a esta acción, porque tiene que buscarse autores, cómplices y encubridores de esta actividad, porque no deja de ser un asunto de tipo penal, pero también hay que hacer el control político a la autoridad que permite que se hagan este tipo de cosas. Y por eso yo creo que deben iniciarse los procesos correspondientes. Ya la asambleísta Marcela Hollín planteó este tema la semana pasada y fue aprobado unánimemente por toda la Asamblea Nacional para que se entregue o se haga una investigación que permita demostrar, encontrar autores, cómplices y encubridores sobre esta actividad, que es condenable 100%. Bueno, hay que recordar que hay también jueces, ¿no? Hay jueces, hay alcaldes y una serie de funcionarios públicos que están metidos en este tremendo lío. Ojalá pues se investigue y se sancione a los responsables. Le quiero hacer una pregunta en el orden legislativo. ¿Qué pasó con la ley esta de regulación de las finanzas públicas que tenía que ser analizada y discutida por la Asamblea, y por qué no decidieron ustedes allamarse en general a los vetos del Ejecutivo? Bueno, realmente tal como se la elaboró y tal como se fue aprobada, la Presidencia de la República le hizo una serie de cambios y una serie de objeciones que en definitiva para la mayoría de los que hacen la Asamblea Nacional no estuvieron de acuerdo en ese tipo, en el informe que hizo la Comisión de Desarrollo Económico. Yo en mi primera votación voté en contra y esta ocasión volví a ratificarme en el tema. Consideraba que hay muchas acciones que son perjudiciales para el Estado de Constitución, pero más lamentable todavía es que pase por el Ministerio de la Ley y tengan que aceptarse una serie de cosas que son pues perjudiciales para el país. Asambleísta Candel, en otro tema, usted presidió una subcomisión que investigó el caso de las presuntas irregularidades en la construcción del Hospital de Pedernales. La comisión que investigó al señor Mendoza, legislador, ha decidido sugerir al Pleno de la Asamblea que se lo destituya como legislador, pese a que él pues ya renunció a su cargo. ¿Cómo mira usted esta decisión que ha sido adoptada por esta comisión, esta sugerencia de destituir a un legislador que ya renunció? Bueno, yo pienso que ellos siguieron el proceso correspondiente. Ellos tienen que entregar un informe. Ya el Poder Legislativo, el Pleno de la Asamblea Nacional, tiene que analizar el informe que entregue la comisión multipartidista creada para este tema. Lamentablemente, los hechos que se han dado, pues, desconfiguran un poco el trabajo realizado por esta comisión multipartidista, porque lo que hizo es aliviar
el trabajo realizado con la renuncia presentada por el asambleísta Daniel Mendoza. De tal forma que ante ello la Asamblea tendrá que ratificarse, pero yo sí creo que es importante que la Asamblea se pronuncie y emita su resolución con respecto a lo que tiene que hacerse con un asambleísta que lamentablemente pierde el direccionamiento para el cual fue elegido y que en las cuales él mismo está renunciando porque en todo caso está demostrando que algún error cometió y eso hace posible que tome esta acción. Por el lado de la subcomisión que me honro en presidirla y que la constituimos con Silvia Vera y con Ramón Terán, ya hemos agotado una serie de acciones que han tenido que ver con las declaraciones, con la participación de muchos periodistas de investigación. En este caso hay uno de los periodistas de la cual tomamos su información y su investigación, que es el periodista Acosta, si no me recuerdo, de la misma sistema de radial Pichincha Universal, de quien recibimos su grabación y lo llamamos también a declarar y aportó muchísima información sobre este tema. Ya hemos recibido al presidente de la Comisión Anticorrupción Núcleo de Manabí, al señor Villacreces. Asimismo hemos recibido al ministro de Transporte y Obras Públicas, quien tiene la competencia ahora luego de que la SECOP haya sido suspendida, en la que se están tomando acciones con respecto a la contratación del Hospital de Pedernales, en la que se ha iniciado el control político correspondiente. Esto, en definitiva, creo que ya en estos días vamos a hacer el informe correspondiente para presentarlo a la Comisión de Fiscalización y que tome las acciones correspondientes con respecto a la negligencia demostrada en cuanto al no responder a hechos como el de haberse presentado denuncias sobre el mal manejo de la contratación del Hospital de Pedernales y que el Consejo de Participación Ciudadana, la misma SECOP, luego de presentadas denuncias correspondientes, no hicieron caso omiso al respecto. Eso merece el control político correspondiente, independientemente de que la Contraloría también se le solicitó y luego de que estaba suscitado todos los hechos, recién presenta su informe sobre lo que había ocurrido. Yo creo que hay que hacer un llamado de atención a este tipo de instituciones que se les presenta las denuncias correspondientes y no toman acciones inmediatas como debe de ser para poder prevenir que sucedan hechos como el ocurrido en el Hospital de Pedernales. Y lo más lamentable todavía, que el señor Villacreces, presidente de la Comisión Anticorrupción, nos dice que el caso del Hospital de Pedernales es mínimo al lado de la dimensión de los actos de corrupción que existen en la provincia de Manabí, con otros hospitales, como también otras acciones que se hicieron en la provincia de Manabí. Una verdadera pena que las circunstancias del país estén así. Muy brevemente, asambleísta, para finalizar, ¿ha perdido usted las esperanzas de que lo vayan a enjuiciar políticamente al señor ministro de Finanzas, que como vemos paga la deuda externa y va a seguir pagando la deuda externa en agosto, en octubre, en diciembre, mientras el país se debate en la peor de las miserias? ¿Pierde usted las esperanzas de que haya ese juicio político al ministro de Finanzas? Tal como estamos viendo las cosas, como van avanzando, en verdad, la falta de respuestas del Consejo Administrativo de la Legislatura, cuando ya hemos visto que miembros de este Consejo Administrativo se han pronunciado. Ya he escuchado a un miembro del CAL que ha dicho que estos pedidos de juicio político son actos de protagonismo, que no consideran prudente en el momento que vive el país un enjuiciamiento del ministro de Finanzas. Eso es un acto de prevaricato, de anunciar algo o anunciar una posición antes de que el organismo administrativo de la legislatura se pronuncie. De tal forma que sí es importante que se dé una respuesta, porque
O se da paso al juicio político o no se da paso. Lo peor es no tomar decisiones al respecto y darle una mala imagen al pueblo ecuatoriano, que es lo que estamos viendo. El estado situacional de la Asamblea del Ecuador en los índices de aceptación por el pueblo ecuatoriano ya está muy abajo del 10%. Y es precisamente por este tipo de acciones, de no responder a las expectativas de la legislatura. De tal forma que aspiramos que en los próximos días se tomen acciones al respecto y de los 4 juicios planteados, en todo caso, se analice, se califique y se vea la mejor forma de avanzar, poder hacer que este señor responda al pueblo ecuatoriano de todas las acciones en su perjuicio que se ha realizado. Muy bien, muchísimas gracias al asambleísta Jimmy Candel por haber aceptado esta entrevista y con esto concluimos nuestro espacio de noticias. Hasta una próxima, asambleísta. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muy buenos días. Nos vamos, Liz. Así es, tiempo de despedirnos, amigos. Gracias, asambleísta. Les agradecemos también a ustedes por su gentil sintonía. Que tengan un excelente resto de día. Abrigarse, que está haciendo mucho frío. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.